Buenas noches a todos y a todas. Como es habitual, un lunes más estamos en el grupo de Derecho Administrativo Costarricense o de Derecho Administrativo Costa Rica, haciendo un evento con especialistas en algún ámbito de las ciencias jurídicas. Esta noche tenemos un tema de particular relevancia, no solo para el derecho administrativo, sino para la paz social y para la construcción y producción de infraestructura en Costa Rica. Contamos con dos especialistas en la materia, ya los presentaré más adelante, por ahora quiero darles las buenas noches a don Cristian y a don Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Según lo habíamos conversado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero va a intervenir don Alberto y en segundo término será el turno de don Cristian. Como lo hacemos habitualmente, les recordamos que podrán hacer sus preguntas o comentarios a través de la caja de diálogo de nuestro sitio en Facebook, en donde se está transmitiendo la presentación. Y les recordamos además que esta será retransmitida posteriormente en nuestro canal de YouTube. Para no quitar más tiempo, le quiero dar la palabra a don Alberto. Me voy a permitir hacer una breve presentación de un extenso currículum que tiene don Alberto. Sin embargo, decidimos sintetizarlo para que ustedes conozcan quién es o quién será nuestro primer ponente. Don Alberto Fernández López es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Administración con énfasis en negocios internacionales de la National University of San Diego, California, sede de Costa Rica. Arbitraje comercial internacional de la American University Washington College of Law. En arbitraje internacional ha participado en casos bajo las reglas de la ICC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, del Centro de Mediación y Arbitraje del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ha participado en más de 90 arbitrajes domésticos y ha sido presidente en al menos 50 de ellos en casos de responsabilidad civil, de titulación, construcción, fideicomisos, proyectos inmobiliarios y entre otros. Cuenta con publicaciones sobre arbitraje a nivel nacional e internacional. Don Alberto, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a compartir la noche de hoy con este grupo de colegas expertos en derecho administrativo. Nosotros algo sabemos de derecho público, pero jamás el conocimiento de los miembros de este grupo. Sin embargo, nos interesa muchísimo el tema de solución de controversias. Hemos dedicado muchos años ya al arbitraje, a la mediación, a la resolución de conflictos, sobre todo en materia de construcción en los últimos años, y nos interesa muchísimo el artículo 119 del proyecto de ley de contratación pública sobre solución de controversias. Ahora bien, ese artículo, lo primero que hay que decir es que no es una creación del legislador costarricense, no es un invento hecho en Costa Rica. Las juntas de resolución de controversias, dispute board, como se le conoce en inglés, o mesas de resolución de conflictos, como se le llama en otras latitudes, vienen o nacen en nuestra América a través de los modelos de contrato de la FIDIC. Estos modelos de contrato de la FIDIC establecen una cláusula escalonada de solución de controversias, donde se insertan los dispute board o las mesas de resolución de conflictos. La FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, es una organización internacional fundada en 1913 en Suiza, que se encarga, en lo que aquí interesa, porque tiene varias funciones, pero se encarga sobre todo, y es muy conocida por elaborar modelos de contratos de construcción que son confeccionados por ingenieros para uso de los ingenieros. Y eso es uno de los factores de su éxito a lo largo del tiempo. Por supuesto, estos modelos de contrato tienen asesoría legal o ayuda legal, pero los ingenieros son los que ponen la mayor carga de trabajo en la redacción de estos modelos de contratos. La FIDIC agrupa a la industria de la construcción, de la ingeniería, de la arquitectura, ofreciendo a nivel internacional las mejores prácticas de esta industria, basado en tres principios que son fundamentales en FIDIC: la calidad de la obra,
la integridad o ausencia de corrupción en las obras y la sustentabilidad de las mismas. Y tiene sus grupos de trabajo en estos temas junto con el tema de contratos. Algo que es importante tener presente para efectos del tema de esta charla es que la FIDIC ha señalado que la ejecución de proyectos tiene que mejorarse, proyectos de infraestructura o de construcción, tiene que mejorarse en 4 aspectos fundamentales: la planeación, la contratación, la solución de controversias y la transparencia. Y si nos fijamos, esos son aspectos medulares de cualquier ley de contratación pública en cualquier país. Planeación de obra, lo que el ministro Méndez Mata llama la preingeniería, eso es fundamental. Y en Costa Rica hemos fallado muchísimo en eso, y que lo diga la carretera de San Ramón. Todo el proceso de contratación, que es lo que esta ley trata de regular, eso es fundamental de hacerlo y hacerlo bien. Y el tema que nos invita hoy, esta noche, es el tema de solución de controversias, que también tiene que ser manejado y administrado adecuadamente para evitar que las obras se suspendan, se paralicen o simplemente se pospongan indefinidamente en el tiempo. Nosotros somos ejemplo de obras pospuestas indefinidamente en el tiempo, como la circunvalación, y somos ejemplo también de obras que salen y se ejecutan en un plazo perfecto, como el puente del Virilla, que está siendo prácticamente ya terminado y va a ser entregado ahora en septiembre. Todo eso es importante de manejar, de regular, de administrar adecuadamente. La FIDIC lo que recomienda es un adecuado equilibrio de los riesgos, dada la incertidumbre que rodea a la industria de la construcción. Siempre hay aspectos imprevistos o imprevisibles, aspectos que tal vez no fueron estudiados o analizados adecuadamente. Entonces, en FIDIC, el riesgo se asigna a la parte que está en mejor posición de conocerlo, manejarlo y administrarlo. El riesgo, todos lo sabemos, es cualquier evento, cualquier circunstancia que pueda afectar o impactar de manera negativa o de manera positiva un proyecto de construcción. Lo va a afectar, por ejemplo, en el alcance de obra, haciéndolo más amplio o más pequeño, en los costos, en la calidad de la obra, en sus acabados, en el cronograma de ejecución de obra, etc. La FIDIC lo que ha recomendado es asignar el riesgo desde las etapas más tempranas del proyecto de construcción, y esto lo hace asignando los riesgos a la parte que haya elaborado el diseño. El responsable del diseño es el que asume la mayor cantidad de riesgos en un proyecto de construcción, porque los riesgos de diseño vienen dados por todos los estudios previos, topográficos, hidrológicos, geológicos, etcétera, que llevan a un plano, a unas especificaciones técnicas y a la construcción de una obra. Si esos estudios están malos o son incompletos, probablemente más adelante en la obra la empresa constructora va a tener que afrontarlos y va a tener que reclamarlos a la parte que estuvo en la mejor posición de conocerlos de previo. La FIDIC lo que ha hecho, y esto por el tiempo que tenemos, que es breve, lo resumo muy rápido. Lo que ha hecho la FIDIC es elaborar modelos de contratos de construcción que pueden ser el modelo, que son conocidos como la suite arcoíris, y esto es bueno que tenerlo presente. Se llama suite arcoíris por una cosa muy simple. La industria de la construcción es relativamente poco formal y muy simple. Entonces los libros tienen una tapa de colores, de diferentes colores. El libro de construcción, aquí lo tienen en pantalla, es el libro rojo. El libro de diseño y construcción es un libro amarillo. Aquí lo tienen. El libro llave en mano es conocido como el libro plata. Ese no lo tengo acá en mi casa, está en la oficina. También hay un libro verde, un libro azul de procura. Y hay diferentes libros, cada uno con una tapa de color distinto. En la industria de la construcción, cuando esto salió en los años 50,
la gente hablaba del libro rojo, pásame aquel libro rojo, tráeme aquel que es el amarillo, y se fue creando esa práctica, y en el año 99 todos los contratos de la FIDIC fueron reformulados y salió lo que se denomina la suite arcoíris, estableciendo el libro rojo, el contrato de construcción tal y como nosotros lo conocemos, donde el diseño lo elabora el propietario, la construcción la ejecuta la empresa contratista, y normalmente el método de pago ahí es a precios unitarios conforme la cantidad de obra que se vaya ejecutando. Este contrato tiene el riesgo de que el precio es uno en la oferta y conforme se ejecute la obra, normalmente el precio va a subir. El libro amarillo, el libro de diseño y construcción, que a veces se le llama de suma alzada, lo cual no es cierto, por lo menos en FIDIC, el libro diseño y construcción lo que hace es asignarle al contratista la ejecución del diseño y la construcción basados en determinados requisitos del cliente. Entonces, este libro amarillo, que se usa muchísimo en Costa Rica, este libro amarillo lo que hace es trasladar todos los riesgos de diseño y todos los riesgos de construcción al contratista. Esto hace que el precio sea mucho más alto que en el libro rojo. Y la forma de pago normalmente es por cumplimiento de hitos constructivos o por medición de obra. Eso normalmente se establece en el cartel de licitación. Pero no es el típico suma alzada donde no se puede revisar el precio, porque el mismo libro amarillo establece determinadas condiciones en las cuales se puede aumentar el precio del contrato o se puede modificar el plazo de ejecución contractual. El otro libro, que es de la suite arcoíris, el libro plata, ese es el verdadero libro llave en mano en FIDIC. Y esto es importante porque estos modelos de contrato realmente se usan en la región y se están usando en Costa Rica. El libro plata lo que hace es establecer por parte del propietario determinados requisitos, conocidos como los requisitos del cliente, donde se establece un mayor grado de certeza en cuanto a plazo y cuanto a precio de la obra. Y por lo tanto, en el proceso de licitación se alargan los tiempos y se le permite a los oferentes, a los contratistas, elaborar el diseño detallado de la obra y el cronograma detallado para postular su proyecto, dándole certeza al propietario de tiempo y de costo. Y normalmente es un contrato que conlleva diseño, construcción, equipamiento y operación de la obra. Y se usa mucho en la región, en Centroamérica se ha usado para lo que es construcción de plantas hidroeléctricas, ya sea públicas o privadas. Finalmente, y lo que nos convoca en la noche de hoy, es el libro rosa. El libro rosa es el libro de construcción rojo de la FIDIC que fue adaptado, modificado y corregido por los bancos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, el BID. En Centroamérica tenemos la MCC, la Millennium Challenge Corporation, que es una institución del gobierno de los Estados Unidos que ha hecho proyectos de obra en El Salvador, en Honduras. Y también tenemos aquí en Costa Rica el uso de los modelos FIDIC a través de los contratos de UNOPS, que usa los modelos de la FIDIC bajo licencia, con algunas modificaciones y algunos cambios, pero sigue siendo el modelo FIDIC para la ejecución de las obras. Esos modelos de contrato se les llama libro rosa. La suite arcoíris fue reformada en el 2017 y estos modelos fueron revisados y ampliados de acuerdo a la experiencia y las mejores prácticas de la industria de la ingeniería, porque la FIDIC constantemente sus comités reciben el aporte de sus miembros, normalmente compañías de ingeniería, que les dicen, mire, es que la cláusula tal no se está aplicando bien, o cómo la aplicamos, o mire, así como viene redactada no me gusta, y en un proceso de revisión exhaustivo, pues salen esta nueva suite arcoíris 2017. Probablemente los nuevos contratos de construcción con fondos del BID y del Banco Mundial van a tener ya no el libro rosa, sino el libro FIDIC modelo 2017,
como la base contractual para la ejecución de estas obras. Ahora, ¿qué viene tanto la FIDIC en todo esto? En que el modelo de contrato FIDIC establece una figura de solución de controversias. El primer escalón, digámoslo así, en la solución de controversias, que es la figura del ingeniero. El ingeniero, en el modelo de contrato FIDIC, no es la persona física, ingeniero, supervisor de obra que conocemos normalmente. La idea en FIDIC es que el ingeniero sea una compañía de ingenieros consultores con diferentes especialidades que asuma la representación del propietario frente al contratista y se encargue de todos los aspectos propios de la obra: verificación de cronograma, cumplimiento de plazos, la calidad de los materiales, los pagos, verificación de los pagos, si son correctos o no, lo que presenta el contratista, las variaciones, los cambios, pero también el ingeniero se encarga de resolver las controversias que le plantea el contratista. Entonces, cuando se empiezan a dar problemas en las obras constructivas bajo los modelos FIDIC, el ingeniero es el encargado de dar una decisión que se denomina determinación, que es la famosa cláusula 3.5 de FIDIC, para los que la conocen, y esta determinación o decisión del ingeniero resuelve el conflicto. Ahora, la decisión del ingeniero se supone en FIDIC que está hecha en beneficio del proyecto, no en beneficio del propietario o en beneficio del contratista. El ingeniero, bajo las reglas FIDIC y bajo los principios de la FIDIC, tiene que comportarse en relación al conflicto, independiente, y resolver en beneficio de la obra. No siempre pasa. A veces el ingeniero, sobre todo en los contratos nuestros de obra pública, las unidades ejecutoras pues simplemente resuelven en favor de su institución y no en beneficio del proyecto. Aunque hay excepciones, y hemos tenido excepciones en la práctica muy positivas, porque permiten precisamente que la obra continúe con un menor grado de conflictos. Ok, ese primer eslabón, la determinación del ingeniero, puede ser combatida por el propietario incluso, o por el contratista, usualmente por el contratista, elevado a un panel que se denomina Dispute Board, porque las traducciones en español nunca son acertadas, conocidas como juntas de resolución de conflictos, mesa de resolución de controversias y comités de expertos, como dice el proyecto de ley nuestro. En fin, el Dispute Board es el segundo grado en la escala de solución de controversias en el modelo FIDIC. Ese segundo grado de solución de controversias del modelo FIDIC es lo que inspira el artículo 119 de la Ley de Contratación Pública. De momento esto sería mi exposición, y quedo atento posteriormente a cualquier pregunta o aclaración que ustedes me soliciten. Don Jorge, adelante. Muchas gracias, don Alberto. Vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a don Cristian Díaz Barcia. Voy a leer los atestados. Don Cristian, de previo a darle la palabra, esto es un resumen para que ustedes conozcan quién es nuestro siguiente expositor. Don Cristian es licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tiene un posgrado en Arbitraje Internacional Comercial en la Queen Mary en London University. Es máster en Derecho Corporativo de la Universidad de la Cooperación Internacional, Masterclass en Arbitraje Comercial Internacional, Instituto de Derecho Mercantil Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, árbitro internacional acreditado en centros de solución de conflictos en Panamá, Perú, República Dominicana y otros. Es árbitro unipersonal y colegiado, ha integrado más de 30 tribunales arbitrales en centros de resolución alternativa de conflictos en Costa Rica, ha participado en más de 20 procesos arbitrales domésticos y en más de 40
en el Centro de Arbitraje, perdón, en el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Don Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación a conversar el día de hoy sobre este tema que puede ser un poco novedoso para nuestro país, aunque no tanto por lo que veremos ahora, pero ya es un tema que se había venido desarrollando en toda la región latinoamericana a nivel global y en Centroamérica también. Yo tengo una presentación, entonces lo que voy a hacer es compartir la presentación en la pantalla. Ok. Jorge, ¿me puedes confirmar si tenemos la presentación a la vista? Sí, don Cristian, la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, la charla de hoy o la conversación de hoy viene pues incentivada a raíz del proyecto de ley de general de contratación pública que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en estos momentos, ¿verdad? En ese proyecto de ley hay un artículo, el 119, que habla sobre los comités de resolución de conflictos, que, como decía Alberto, se pueden llamar juntas de resolución de conflictos, mesas de resolución de conflictos, etcétera, por la traducción que le queramos dar al idioma español. ¿Qué son estos comités de expertos o estos dispute boards? Pues es un organismo, perdón, una mesa o un comité de expertos que van a venir a tratar de ayudarle a las partes a solucionar sus disputas durante la ejecución de la obra. Esto es muy importante porque no es lo mismo en una obra de construcción, por ejemplo, dígase una hidroeléctrica, un puente, etcétera, que nosotros podemos durante la ejecución de la obra ver en el sitio lo que está sucediendo, a que luego venga un juez o un árbitro 1, 2 o 3 años después de finalizada la obra a tratar de, por así decirlo, dilucidar qué fue lo que pasó en este momento. Sobre todo porque el comité de expertos, lo ideal es que comience a trabajar desde el inicio de la obra en compañía de las partes para que vaya durante toda esa ejecución de la obra entendiendo mejor qué es lo que está pasando en el sitio de la obra y en el contrato. A diferencia de un tercero imparcial, como lo sería el árbitro o el juez, que lo vería hasta el final de la obra. Esto, para hablar un poco de historia, en cuanto a la FIDIC, que habló Alberto, lo ha venido incluyendo en sus contratos modelos y desde los años 70 se ha comenzado a utilizar. Después hay instituciones como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que lo han incluido dentro de sus formas contractuales como un mecanismo de resolución alterna de conflictos. La ICC, que es la International Chamber of Commerce, también tiene un reglamento que habla específicamente de los dispute boards, y también hay una fundación que es la Dispute Resolution Board Foundation, que a nivel global ha venido desarrollando esta figura. Entonces, como vemos, es algo, como decía Alberto, que no es, por así decirlo, un invento de nuestro legislador, sino que es una figura en la industria de la construcción que se ha venido desarrollando de hace varios años para acá. Y como dicen, para muestra un botón, en los años 70 en Honduras, en la represa del Cajón, se usó un dispute board por primera vez en Latinoamérica. Vemos que esta obra de infraestructura hace un par de semanas salió una licitación para volver a renovarla en Honduras. Luego en El Salvador, como decía Alberto, todos los proyectos que se han dado con Fomilenio 1 y Fomilenio 2 han tenido dentro de sus cláusulas las mesas de resolución de conflictos, los llaman en El Salvador, al igual que lo que es el arbitraje. En Nicaragua se ha implementado en contratos BID, sobre todo en contratos de carreteras. En Panamá, fue muy icónico. En la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá se utilizó un dispute board permanente, que si mal no lo tengo entendido,
llegó a dar 18 decisiones durante el plazo que duró la obra. Los Juegos Olímpicos de Río, también se utilizaron dispute boards en lo que fueron las construcciones de los estadios, de los gimnasios y de todas las facilidades para los deportistas durante los Juegos. Igualmente en los Juegos Panamericanos de Lima el año pasado también hubo dispute boards. Y para que hablemos de Costa Rica, en la carretera Liberia-Cañas, que es un contrato financiado por el BID, hubo un dispute board en el cual hubo 9 decisiones durante la ejecución de ese contrato y fueron 9 decisiones que fueron acatadas por las partes de común acuerdo. Y tenemos que en Cañas Limonal, que actualmente se está desarrollando, hay un dispute board en el contrato, y en lo que es Limonal La Angostura, que es un proyecto que fue adjudicado hace un par de meses, también hay un dispute board en el contrato, que es un contrato BID, que es un contrato FIDIC. Entonces vemos cómo esto ya está en nuestro país, no solo en la región, sino en nuestro país ya se está implementando. También tengo entendido que en la modernización de las escuelas del Ministerio de Educación Pública se han, en los contratos que ha dado el financiamiento del BID, los ha incorporado. Entonces es algo que ya está sucediendo en nuestro país y que tenemos que ver cómo manejarlo de la mejor forma posible, porque es una herramienta muy útil para la construcción de obra pública. ¿Qué clases de dispute board tenemos? Tenemos lo que se llama el Dispute Review Board y el Dispute Adjudication Board, que en la versión del 2017 de FIDIC le agregaron una A, que es el avoidance, que es evitar, o sea, evitar. El dispute board trata de evitar el conflicto. Tenemos un dispute board ad hoc o permanente. El permanente es el que más recomendamos, que es el que debe utilizarse desde el inicio de la obra y durante toda su ejecución, mientras que el ad hoc es cuando se llama únicamente para X o Y conflicto entre las partes. Pues, a pesar de que también es bueno porque es un dispute board que actúa durante la ejecución de la obra, recomendamos más el permanente, porque en el permanente los miembros expertos del dispute board van a estar más empapados de lo que pasa en la obra en su día a día, porque el dispute board permanente hace visitas periódicas a la obra, al sitio de la obra, y está en constante contacto con las partes. El dispute board puede ser de un miembro o de 3 miembros, al igual que, por ejemplo, un tribunal arbitral, que es unipersonal o colegiado, entonces podemos tener estas dos modalidades. Es muy importante que los miembros del dispute board tienen que ser totalmente independientes e imparciales de las partes. Es decir, no podemos, por ejemplo, tener en una conformación del dispute board a un ingeniero del contratista o a un empleado por así decirlo, del MOP o de alguna institución del Estado. ¿Por qué? Porque esas personas no van a tener independencia e imparcialidad respecto a las partes del contrato. Aquí se usa lo que he llamado yo un informalismo formal. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente tenemos una formalidad en el dispute board, pero esa formalidad es lo más mínima posible, ¿verdad? No tenemos que pensar que es como un mini arbitraje, perdón, o como un mini juicio, sino que es un proceso que es totalmente informal. No tenemos un expediente, no estamos grabando audiencias, etcétera, etcétera, sino simplemente tenemos un comité de expertos que cada cierto tiempo llegan a la obra a hacer visitas y nos ayudan o a darnos recomendaciones a las partes para que mejoremos nuestra relación y mejoremos sobre todo el desarrollo de la obra, o a dar una recomendación o una decisión. ¿Por qué, me dirán ustedes, por qué recomendación o decisión? Bueno, hablábamos anteriormente del Dispute Review Board y el Dispute Adjudication Board. El Dispute Review Board lo que da es una recomendación
y el Dispute Adjudication Board lo que da es una decisión. De algunos años para acá, lo que se ha implementado en los diferentes contratos de construcción es el DAB, o el Dispute Adjudication Board. Entonces vamos a hablar más de una decisión que de una recomendación. Ahora bien, me van a decir ustedes, esta decisión, ¿qué es? ¿Cómo se maneja contractualmente o jurídicamente? Como lo dice ahí en la filmina, esta decisión es contractualmente obligatoria para las partes. Es decir, yo como parte contratante, si el Dispute Board me dice, usted tiene que hacer esto o no tiene que hacer esto, o tiene que pagar esto o no lo tiene que pagar, yo lo tengo que cumplir. Después puedo reclamarlo. Es decir, no es como una sentencia de un juez y tampoco es como un laudo arbitral. No tiene cosa juzgada material, como decimos nosotros los abogados, pero sí es obligatorio para las partes. Y eso lo ampliaré en las filminas más adelante para entenderlo un poco mejor. ¿Por qué es útil esta figura o este mecanismo de resolución de conflictos? Porque es una cura, digo yo, mientras el paciente está vivo. Es decir, podemos resucitar al paciente y podemos lograr que el paciente siga vivo durante toda la ejecución de la obra. Mientras que un juez o un árbitro va a ver el conflicto una vez terminada la obra. Entonces no va a ser lo mismo. Para mí, viene a ser como un seguro, como cuando nosotros compramos un automóvil y ponemos un seguro para que si, por ejemplo, tenemos un choque, ese seguro nos vaya a cumplir. Va a generar una prevención de diferencias entre las partes. ¿Por qué? Porque el Dispute Board, al estar continuamente haciendo visitas en la obra, conversando con las partes, conociendo todas las contingencias y todos los detalles que están pasando en la obra desde que inicia hasta que termina, van naturalmente a ver, a notar si hay alguna diferencia entre las partes, la van a abordar y van a tratar de que esa diferencia no se escale, no se haga más grande y que no pase que al final del contrato haya una bola de nieve con estos conflictos entre las partes. Eso es lo que llamamos gestionar los conflictos de las partes de una forma eficiente y en tiempo real. Me van a preguntar ustedes cuánto cuesta esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale y quién lo paga? Bueno, tenemos una de la Dispute Resolution Board Foundation, que hablaba anteriormente, tenemos una estadística que el valor del Dispute Board, de sus honorarios y de sus gastos, son aproximadamente de un 0.03% a un 0.05% del valor de la obra. Si nosotros venimos y comparamos este valor con lo que eventualmente nos puede costar los honorarios de un abogado, un perito y todos los costos de un proceso judicial o arbitral, pues vamos a ver que la inversión es muy poca versus la contingencia que tenemos económica de tener un pleito, una diferencia más grande que tenemos que estar luego escalando a un arbitraje o a un juzgado. Además de eso, estadísticamente, las obras que tienen una mesa de resolución de disputas o un dispute board durante toda la ejecución de la obra como un dispute board permanente, tienen estadísticas de que terminan la obra más cercana del plazo que una obra que no lo tenga y que el presupuesto en el cual el contratista va a ejecutar la obra siempre es más cercano a la realidad del presupuesto inicial que los contratos que no la tienen. Entonces, no solo porque el costo no es alto, sino por la medida de eficiencia en la asignación de recursos, es bueno para nosotros el Dispute Board. Hablábamos anteriormente cuál era la naturaleza jurídica de la decisión y decíamos que era contractualmente obligatoria y no cosa juzgada material. ¿Por qué no es cosa juzgada material? Porque yo, contratista o propietario de la obra, si yo no estoy conforme con una decisión del Dispute Board, puedo luego pedirle a un árbitro o a un juez que la revise y eventualmente, por así decirlo,
que la revoque, aunque ese no es el término técnicamente correcto de usar, pero para entenderlo en palabras simples. Entonces, tenemos, como decía Alberto, que si yo tengo una diferencia entre las partes, primero voy a ir al ingeniero, que es una figura de los contratos FIDIC, y le voy a pedir al ingeniero que tome una determinación respecto a esa diferencia entre las partes. Si el ingeniero toma esa decisión y yo, parte que no me siento conforme con esa decisión, quiero que se cambie, voy a la mesa de resolución de conflictos, al dispute board. Y si el dispute board aún yo no estoy convencido, contento o satisfecho con esa resolución, voy al arbitraje o al juzgado, en su caso, de conformidad con lo que diga el contrato en la cláusula de resolución de disputas. Pero esto pasa durante la ejecución de la obra, en tiempos muy sumarios. Es decir, una obra que, por ejemplo, dure 2 años, esto lo puedo resolver en cuestión de 2 o 3 meses, dependiendo lo que diga el pliego de condiciones respecto a los tiempos para resolver las disputas por medio del dispute board. Entonces, podemos durante la ejecución de la obra ir eficazmente tratando esas diferencias. Acá tenemos el artículo 119, que lo voy a pasar un poco rápido porque, bueno, está en la corriente legislativa y puede ser fácilmente localizado. Y voy a ir rápidamente a lo que son las interrogantes que nos arrojan este artículo. Primero, hablaba anteriormente de los gastos y los honorarios y decía que eso pues es relativamente menos costoso que no tenerlo, ya sea porque un arbitraje o un juicio es más caro y sino también porque vamos a terminar la obra más cerca del tiempo y del presupuesto que nos planteamos inicialmente. Entonces, lo que normalmente debería de tener el cartel de licitación es un ítem en el cual se diga que los honorarios y los gastos del dispute board lo van a pagar las partes en partes iguales. Es decir, la mitad la paga la contratista y la mitad la paga la propietaria de la obra. Esto tiene que estar idealmente indicado desde el pliego de condiciones para que una vez que el contratista vaya a hacer su oferta, lo pueda incluir y tenga el contenido presupuestario desde un inicio. ¿En qué momento se inicia el dispute board? Bueno, lo explicaba anteriormente que primero vamos a la decisión del ingeniero y si alguna de las partes no está no está satisfecha con la decisión del ingeniero, vamos al dispute board. Se paraliza la obra. Aquí rige el principio de pague ahora y reclame después. Es decir, si tengo una decisión que yo no estoy de acuerdo, tengo que ejecutarla. Estoy obligado contractualmente a ejecutar esa decisión. Después puedo reclamar. Y si después reclamo y resulta que sí yo tenía la razón, ¿verdad? Entonces me tienen que pagar lo que pagué de más, por así decirlo. Pero también tenemos otra estadística que dice que del 85 al 90% de los casos que se llevan a arbitraje después de un dispute board, el árbitro va a confirmar la decisión del dispute board. ¿Cómo es un proceso de dispute board? Se debe agotar la vía administrativa. Bueno, el proceso de dispute board, cuando el dispute board tiene una inconformidad de la parte con la decisión del ingeniero, el dispute board pues hace una audiencia en la que escucha los puntos de vista de las partes, digamos algunas pruebas de descargo, pero sobre todo hay que tener en cuenta que esto es una discusión técnica, no legal. Es una discusión técnica sobre un tema en que las partes no tienen un acuerdo de cómo interpretarlo o cómo manejarlo, y va a decir el dispute board, técnicamente esto se tiene que hacer de esta manera o de esta otra manera. Entonces, aquí tenemos que se trata de que la discusión sea entre los ingenieros, que sea una discusión muy técnica,
y que no sea un mini juicio o un mini arbitraje en el cual los abogados vienen a presentar alegatos legales. ¿Cuál es el rol de los abogados? Lo decía anteriormente, el rol de los abogados es muy pasivo en el sentido que es una decisión técnica la que se busca. Me devuelvo, si se debe agotar la vía administrativa, aquí no estamos en un proceso administrativo, es un mecanismo de resolución alterna de conflictos. Entonces tenemos que, por así decirlo, quitarnos eso de la cabeza, porque si estamos buscando una solución de una diferencia entre las partes que sea expedita, si nosotros nos vamos a tratar de hacer un agotamiento de la vía administrativa, pues se nos va a ir el tiempo del contrato y no va a ser tan eficiente y tan eficaz. ¿Se aplica en todo tipo de contrato? Bueno, la experiencia y mi conocimiento es que mayormente se aplica en contratos de obra pública de construcción o de construcción de obra privada. Ahora bien, esto no quiere decir que sea un contrato, que el contrato tiene un proceso de diseño y un proceso de construcción o implementación, por ejemplo, un software, no quiere decir que en ese caso no pueda utilizarse. Pero lo que sí es cierto es que mayormente a nivel mundial lo que se utiliza el Dispute Board es para obra pública de construcción de obra pública. Es necesario tener un reglamento o un proceso estipulado previamente entre las partes. Normalmente en los contratos se estipula cuál es el procedimiento y cuál es la forma de actuar del Dispute Board. Ahora bien, nosotros en vista de lo que se está conversando en la Asamblea Legislativa en estos momentos, creemos que en el proyecto de ley debe hacerse una inclusión general de la figura, teniendo después un reglamento a la ley donde venga a desarrollarlo. ¿Hay un expediente durante el proceso de Dispute Board? Normalmente no, salvo que haya, por así decirlo, una solicitud de resolver una disputa de las partes. Pero las visitas del Dispute Board a la obra simplemente hacen una minuta de una hoja diciendo quiénes estuvieron presentes y no es el formalismo que nosotros normalmente vemos en otro tipo de procesos. Y esa sería hasta el momento mi presentación, Jorge. Nada más le robo unos segundos para hacer publicidad a la Asociación Latinoamericana de Derecho de Construcción, ALDEC. Ahí ustedes verán la página web y nuestro correo electrónico. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y la idea de esta asociación, que es internacional, es poder dar un mejor conocimiento a nivel latinoamericano de lo que hemos llamado el derecho de construcción. Jorge, vuelvo contigo. Gracias, don Cristian, por su ponencia. Esperemos que se reintegre también don Alberto. Y tengo varias preguntas, algunas específicas para algunos de ustedes y algunas generales. La primera de las preguntas la han presentado 3 personas y no viene para ninguno de los dos, entonces me gustaría que eventualmente los dos nos dieran su posición. Palabras más, palabras menos, la pregunta es, ¿qué les parece la redacción actual del artículo 119 del proyecto de ley de compras públicas? ¿Están de acuerdo o no? Primero los mayores. Sí, Okay. sí. Esta pregunta va a condicionar a las demás. Sí, yo soy poco diplomático, entonces voy a echar el cuento, el disco para atrás, el cassette, era en mis tiempos. Vamos a ver, en el proyecto original, el mecanismo de solución de controversias que venía redactado era muy malo, pero extremadamente malo, no hubiera funcionado. O sea, se le hizo por parte de ALDEC una propuesta a la comisión legislativa, eran como varios artículos, era una cosa así como unos 10 o 15 artículos, regulando
el Dispute Board o el comité de expertos, como ahí se denominó, pero regulándolo de una mejor manera y mucho más completo, mucho más robusto. No pasó. Tomaron cosas de ahí, pero bueno, finalmente hicieron un solo artículo, el 119, que es un artículo muy largo con muchas cosas, y precisamente tiene errores o problemas de redacción, porque, ¿verdad? Un poco a la carrera que se ha tramitado esta ley, se toman cosas de un lado y de otro y se van copiando y pegando, y no necesariamente es, incluso la misma redacción final no es armónica, un párrafo, digamos, los últimos párrafos con lo que se viene al principio. Creo que hay que mejorarlo, creo que hay que reformarlo, y obviamente pues ese tipo de redacción confusa lo que hace cuando una figura jurídica es nueva en un país, lo que hace es que nazca mal o nazca para ser subsanada después vía reglamento o vía cartel, pero ya se pierde muchísimo en lo rico que es esta figura para la solución de conflictos en el área de la construcción. ¿Sigo yo? ¿Don Cristian? Sí, sí, vamos a ver. Bueno, yo por mi naturaleza me gusta ver primero las cosas buenas. Y lo bueno es que se mejoró mucho la redacción anterior, que no era muy feliz. Y esta es una redacción mejor que la anterior, a raíz de, creo yo, pues, del esfuerzo que se hizo para por un lado, tratar de explicar la figura a los asesores de la comisión que lo estaba estudiando. Y por otro lado, he de decirlo, un gran esfuerzo de la Contraloría General de la República, que ha tenido la iniciativa de capacitarse con capacitadores, valga la redundancia, extranjeros, tanto en contratos FIDES como en Dispute Board. Entonces sí creo que se ha hecho, por así decirlo, la labor de tratar de hacer algo bueno, pero bueno, en esta vida todo puede ser un poquito mejor, ¿verdad? Y creo que sí se puede mejorar, como lo dice Alberto, y creo que la opción, desde mi punto de vista, y como lo conversábamos en la previa del partido, como dicen, me inclinaría por una redacción un poco más a lo alemán, es decir, un poco más corta, más escueta, incluyendo la figura dentro de la ley, porque es importante ya tenerla dentro de la ley, aunque desde mi punto de vista no es necesario tenerlo dentro de la ley, porque las partes lo pueden contratar y lo están haciendo, y ya se está haciendo en el país, pero sí lo ideal es tenerlo dentro de la ley. Tenerlo dentro de la ley porque además los demás países latinoamericanos ya lo están teniendo en sus leyes, entonces es quedarse atrás, porque vamos a ver, ¿qué es lo que busca esta figura? Esta figura lo que busca es que las obras se hagan de la mejor manera y en el mejor tiempo posible, conforme a la proyección de plazo y la proyección de presupuesto. O sea, esto es para beneficio de la obra pública y no para que la obra pública se quede trabada, por un lado, o por otro lado, que tenga que ir a juicios millonarios con sentencias a veces millonarios en contra del Estado o del contratista, y eso no es lo que queremos. El negocio de la obra pública no es ir a juicios, no es ir a arbitrajes. El negocio de la obra pública es hacer la obra pública en tiempo y en presupuesto. Y esta es una herramienta, no es la panacea, no es la cura de todos los males de la humanidad, pero es una herramienta muy buena para que ese fin podamos tratar de llegarlo de la mejor manera posible. Tengo una pregunta, no mía, sino que se las estoy transmitiendo, y aquí estoy recopilando preguntas en la caja de diálogo del video, en WhatsApp y en mensaje privado. Entiendo que ustedes no son administrativistas, sino que su formación viene muy del lado de la parte de arbitraje. Sin embargo, tengo una pregunta que me están haciendo aquí, y me gustaría que ustedes lo aclararan, aunque ya algo habíamos conversado, como decía don Cristian, en la previa. La pregunta es la siguiente. Entonces, lo que se estaría impugnando es la decisión
de esa mesa de resolución de conflictos ante un arbitraje o ante la jurisdicción contencioso administrativa, no es una administración pública. Si querés, Alberto, nada más una precisión. Efectivamente no somos administrativistas, pero sí nos hemos preocupado de estudiar mucho lo que se llama el derecho de construcción y lo que son los contratos de construcción internacionales. Eso, digamos, no hay una maestría, bueno, sí la hay en otros países, pero digamos, nosotros hemos sido autodidactas en eso, más no solo en resolución alterna de conflictos, sino también en lo que se llama ahora el derecho de construcción. Y volviendo a la pregunta, más que la palabra impugnación, ¿verdad? Porque eso suena mucho a un proceso, aunque al final de cuentas puede ser que sí lo sea. Más que eso es la insatisfacción de una parte con una decisión del dispute board. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar claros? Es que esa decisión del dispute board no es cosa juzgada, sino que eventualmente puedo ir yo a donde un juez o a un juez contencioso o a un árbitro a decirle, vea, señor árbitro, yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo el dispute board, entonces por favor revíselo y si está incorrecto, por favor diga que está incorrecto. Ahora, más que eso, lo importante es, vamos a ver, si yo tengo a 3 expertos que están viniendo conmigo en la obra, día con día, bueno, tal vez no día con día, decir que vienen a la obra una vez al mes o cada 2 meses y están acompañándome, ven bien los pliegos, saben bien las condiciones específicas, saben bien los planos, son gente con experiencia y está acompañándome y si hay alguna vicisitud la hablan y tratamos de llegar a acuerdos entre las partes. Esa confianza que genera el dispute board durante la ejecución de la obra, normalmente cuando a una parte le dicen, no, la verdad es que no tenés razón, la parte más allá de decir, ahora lo voy a impugnar, esto, muchas veces está muy convencida de que lo que está decidiendo el dispute board es lo que es. Y te voy a poner un ejemplo de una charla que tuvimos la semana pasada con uno de los miembros del dispute board del metro de Sao Paulo en Brasil. Dice que hasta el momento, porque es algo que todavía está en curso, han tenido 32 procesos de dispute board, en los cuales únicamente 8 de esos procesos han tenido que emitir una decisión. Es decir, en los demás, si las matemáticas no me fallan, 32 menos 8 son 24. En los otros 24 han podido en ese proceso llegar a un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Alberto, no sé si quieres adicionar algo más. Yo tal vez, vamos a ver, yo tengo gratos recuerdos del derecho público. A mí me gustaba mucho. La vida me fue llevando a otras áreas del derecho. Pero vamos a ver, la figura es una figura que nace de la industria de la construcción. Fueron los mismos constructores y los mismos propietarios, estados, los que buscaron un mecanismo distinto de solución de controversias ante lo poco operativo que es la resolución de conflictos en sede judicial o en sede arbitral. No es la vía ideal de solución de conflictos. Había que crear algo distinto. Entonces, es una figura nueva, tendrá 25, 30 años, tiene menos que los años que tengo yo de ser abogado. Así que es una figura muy nueva. Y es una figura que nace de la propia industria para resolver sus problemas constructivos. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, resolver si la subbase de un proyecto de acueductos es base estabilizada o base granular simple. Es una decisión técnica. Eso no es un acto administrativo. Es una decisión técnica en relación con una obra. Y una vez resuelto, las partes la tienen que acatar y la obra tiene que seguir. No es un proceso, no es un procedimiento, es un mecanismo que visita la obra, que acerca a las partes y que va previendo precisamente por la experiencia y conocimiento de los miembros del dispute board, va previendo potenciales problemas. No hay 2 proyectos de construcción iguales, pero se parecen algunos. Y es más fácil prever el conflicto antes de que el conflicto nazca.
incluso por la experiencia de los miembros del Dispute Board, una vez que visitan la obra, 1, 2, 3 veces, dicen, aquel asunto va a explotar, aquel asunto va a salir a problema, aquel asunto no está bien. Y las partes pueden simplemente en la visita o antes de la visita, decirles, mire, queremos tratar este determinado tema y queremos que nos den su opinión, no una decisión, no estamos en conflicto, es denos su opinión. Probablemente esa opinión técnica y con fundamento va a ser acatada por las dos partes porque viene dada por expertos ingenieros para ingenieros de cómo es que se tiene que hacer. Si no hay acuerdo, y ya el asunto digamos, se formaliza como un reclamo, ante un dispute board, ese reclamo es resuelto en una audiencia, pero no es una audiencia con la pompa de las audiencias arbitrales o la formalidad de las audiencias judiciales. Es una audiencia normalmente en el sitio de obra, si cabe toda la gente, donde se escucha a los ingenieros de un lado, a la gente que tiene intervención en el problema de un lado y de otro, y el dispute board ahí toma una decisión ahí o después, dependiendo del tipo o la naturaleza de la controversia. Si esa decisión no es compartida por alguna de las partes, esa parte puede llevar su reclamo, ya así, si no se pactó arbitraje, pues obviamente lo tiene que llevar a la vía judicial, y si se pactó arbitraje, pues lo llevará a un tribunal arbitral. Normalmente, por aspectos de competencia, tanto judicial como arbitral, la decisión de un dispute board primero no agota la vía administrativa, no limita la competencia de un juez o de un árbitro para conocer de todo lo que se le plantee en una demanda contenciosa administrativa o una demanda arbitral. Son mecanismos de resolución de conflictos distintos. Pero la experiencia, la práctica, el funcionamiento que han tenido estos mecanismos es que si yo tengo 10 reclamos que llevé a un dispute board, probablemente me den o no me den la razón, habrá tal vez 1 o 2 que son los que finalmente llevaré a un tribunal judicial o un tribunal judicial o arbitral, porque es donde la solución técnica que me dieron no es adecuada, no es la mejor. No es finalmente un acto administrativo, porque también el dispute board visita la obra y da recomendaciones, y algunas son recomendaciones de índole práctico, técnico, verbal en obra. No sé, ¿verdad? No hace todo no hay que elaborar todo aquello de la fundamentación, el contenido, el motivo, una finalidad, etcétera, etcétera, porque no es esa la función de un dispute board. Okay. Tomo otra pregunta acá del Facebook. Dice, está planteándose para todo tipo de contratos. Este tema ya lo tocó don Cristian, sin embargo, no sé si don Cristian quisiera ahondar más en el tema, o si no, también nos interesa, además de la posición de don Cristian, el criterio de don Alberto. Les inicio de nuevo la lectura de la pregunta. Dice, está planteándose para todo tipo de contratos. ¿Qué opinión les merece esta idea? Porque ustedes nos comentaban, y esto lo digo yo, de toda la génesis histórica de estos institutos que vienen de la construcción. Pero aquí estamos hablando ya de no sé cómo decirlo, de un espectro, de un conjunto de contratos que evidentemente van más allá del tema constructivo. Entonces les planteo esta otra pregunta, y creo que con esto estaríamos terminando esta fase de preguntas. Desde mi punto de vista, Jorge, pues es un mecanismo originado y desarrollado para la industria de la construcción. Entonces, desde mi punto de vista, le tendría un poquito de temor de usarlo en algún contrato que no tiene esa génesis, ¿verdad? Que es un diseño de algo que tiene una fecha en cual inicia por un periodo relativamente largo y que termina.
¿verdad? Es diferente, por ejemplo, una compra de mascarillas para el COVID, ¿verdad? Eso es algo que yo hago la orden de compra, me llega, la pago y ya está, ¿verdad? Bueno, obviamente ese no es el proceso, pero yo le tengo un poco de miedo a hacerlo en contratos que no sean, que no tengan esta génesis o este desarrollo, ¿verdad? No quiere decir que no los haya, si hay contratos con esas características se puede utilizar, porque básicamente lo que busca el dispute board es que expertos le ayuden a las partes a ejecutar el contrato de la mejor manera. No sé, Alberto, ¿qué opinas al respecto? Sí, Jorge, yo, digamos, mi imaginación no llega a tanto. Creo que, digamos, un contrato de ejecución diferida que pueda presentar problemas de conceptualización, como un contrato de elaboración de un sistema de software con muchos módulos y demás, pues bueno, podría haber problemas problemas que un comité técnico pudiera resolver en el transcurso de la ejecución de ese tipo de contrato. Lo que pasa es que en construcción, digamos, es muy tangible lo que se está haciendo y por lo tanto es mucho más visible el conflicto porque algo está mal hecho o porque debe hacerse de una manera diferente o porque los materiales no son de la calidad esperada, etcétera, ¿verdad? Es mucho más tangible. No, pero como medio de solución de controversias nacido en la industria de la construcción, no creo que sea, digamos, algo propio solo para esa industria. Podríamos pensar en contratos de ejecución diferida y que se aplique como un mecanismo de solución de conflictos, pero requiere, digamos, lo mismo que pasó en la industria de la construcción, que es la formación y la capacitación de los adjudicadores, de los miembros del dispute board. No es cualquiera el que va ahí, no es un perito, no es una opinión técnica pericial, no, son personas que están capacitadas en manejo de conflictos, en solución de controversias y tienen el expertise técnico adecuado en la rama de construcción de que se trate. Y, digamos, creo que aquí en Costa Rica el legislador, digamos, lo redactó en términos amplios. Creo que pensando con buena intención en que era una figura que podría ser útil, pero no la veo, por lo menos no creo que nazca para otras industrias que no sea construcción en corto plazo. Jorge, Sí, lo yo escucho. me permitís, en atención a lo que acaba de decir Alberto sobre la formación en resolución alterna de conflictos del miembro del Dispute Board, quisiera compartir un artículo en pantalla del reglamento de la ICC de Dispute Board. No sé si me lo permitís un momento, es rápido. Claro, claro, claro. Ok, ahí está. ¿Está compartiendo? Sí, señor. Dice, artículo 16, asistencia informal en los desacuerdos. Por iniciativa propia o a petición de una de las partes y siempre que con el acuerdo de todas las partes, el dispute board puede, de manera informal, ayudar a las partes a resolver los desacuerdos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. Esta asistencia informal puede prestarse durante cualquier reunión o visita al sitio. La parte que proponga la asistencia informal del Dispute Board debe esforzarse e informar al Dispute Board y a la otra parte con la mayor prontitud antes de la fecha de la reunión o de la visita al sitio durante la cual la asistencia formal debe ser presentada. No lo voy a leer todo porque tampoco es la idea de este foro estar leyendo leyes larguísimas o reglamentos larguísimos, pero sí quería leerlo para que entendieran o vieran el espíritu de la figura. El espíritu de la figura es ayudar a resolver conflictos durante la obra, de una forma u otra, ¿verdad? Más allá de un órgano o un comité o un tribunal decisor, es como desaprender un poquito lo que hemos aprendido de un juez o un árbitro diciéndonos es así o es así. Nada más quería reforzar eso. De la pregunta y de las respuestas que ustedes han dado, yo ya les había dicho que era la última pregunta. Sin embargo, están haciendo una pregunta que quisiera planteárselas porque tiene que ver mucho con la experiencia que ustedes tienen en este tema.
don Raúl Lozano nos está poniendo en Raúl. Facebook, nos está diciendo lo siguiente: ¿el dispute board puede limitarse a temas técnicos o también es un mecanismo para la interpretación jurídica del contrato? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Bueno, primero que todo, saludar a Raúl. Raúl ha sido un gran impulsor de los dispute boards en Costa Rica. Pero Alberto, no sé si querés iniciar vos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Raúl, muchísimas gracias por la pregunta. Fíjense que un dispute board puede estar formado por ingenieros, pero también puede estar formado o puede tener dentro de sus integrantes a un abogado experto o conocedor del derecho de la construcción, porque a veces muchas de las disputas que se presentan, aparte de las disputas técnicas, son disputas de interpretación contractual, técnica pero contractual, y entonces se requiere o se ocupa una interpretación, digamos, jurídica, y la figura de un abogado como parte de un dispute board se vuelve importante. Entonces, la respuesta sería sí, un dispute board puede dar solución a problemas técnicos, pero también a problemas jurídicos que se presenten durante la ejecución del contrato, con relación al contrato o el resto de documentos contractuales. Es que no es tan, ¿verdad? No es derecho corporativo donde hay un solo contrato, ¿no? Tenemos una gran cantidad de documentos contractuales que afectan la obra. Los contratos del Ministerio de Educación, que son del BID, tienen un orden de prelación de los documentos contractuales. Bueno, mi cliente en un conflicto que tenía con el fideicomiso logró hacer valer esa prevalencia de documentos contractuales. Era un argumento totalmente jurídico, no técnico. Y sin embargo también hay problemas, obviamente, por ser construcción hay mucho problema técnico. Una mesa de resolución de conflictos con personas expertas y que tenga un abogado a veces es un factor, digamos, importante para resolver conflictos, porque están dos ingenieros y un abogado resolviendo. Y sí, ahí yo quisiera decir una cosa y dar un ejemplo. Lo que quiero decir primero es, en los contratos de construcción, la línea donde comienza lo técnico y termina lo legal o viceversa es muy fina. Es decir, casi toda discusión o diferencia en un contrato de construcción va a tener un componente técnico y un componente legal. Y voy a dar un ejemplo. Alberto y yo estuvimos en un proceso de un dispute board fuera de Costa Rica, como abogados, no como miembros de dispute board, en el cual una diferencia era sobre si el diseño, era un libro amarillo que es diseño y construcción, si el diseño que estaba en el pliego original de la licitación era un diseño referencial o si era un diseño ejecutivo. Entonces, eso es, por así decirlo, algo que podría interpretarse como algo técnico, pero la interpretación técnica de eso tiene una interpretación legal o unas consecuencias legales. Y una, por así decirlo, reflexión al respecto, y que lo escuchamos en una de las charlas de ALDEC del día de hoy en la mañana, es que muchas de los conflictos y las diferencias entre las partes se dan en el proceso de procura, es decir, durante la licitación. Entonces, es algo que también debemos de tratar de ver cómo mejorar, porque desde ahí inician los problemas, desde la licitación. No sé, Alberto, sentí que querías decir algo más. No, acordarme de la frase de uno de los colegas peruanos de hace muchos años, nos decía que el arbitraje en construcción iniciaba desde el día que salía el cartel de licitación. Y esto porque un cartel de licitación en construcción normalmente tiene una gran cantidad de documentación y correcto, o sea, hay problemas técnicos, pero que requieren una interpretación jurídica del contrato, de los documentos contractuales, y precisamente un comité de expertos, una mesa de resolución de conflictos, es el mecanismo, digamos, idóneo para resolver ese tipo de cosas.
Miren, no sé, hablar de casos son muchos, pero miren, una carretera de estas nuestras, ¿verdad? Cuando digo de estas nuestras me refiero a mal planificada desde la licitación, donde las expropiaciones no estuvieron a tiempo, donde la remoción de servicios públicos, nadie sabía que era eso, porque nunca lo removieron en tiempo. Y por supuesto el cliente ya se había movilizado con su maquinaria, equipo, personal, y entonces presupuestó una licitación para hacer una carretera del punto A al punto B, zoom, y con alcantarillas y taludes, etcétera, etcétera. La voy a hacer de cierta manera, vale tanto. Resulta que al no estar las cosas como tenían que estar, hubo que ejecutarla de otra manera. Y esa discusión, esa discusión involucra aspectos técnicos y aspectos jurídicos de costo, de plazo, de costo y de plazo. Y sobre todo responsabilidades por aceleración de la obra, desaceleración de obra, que son conceptos jurídicos y de contenido técnico, donde la ingeniería y el derecho trabajan conjuntamente. Muchos de estos aspectos aquí en Costa Rica no se reclaman o se han empezado a reclamar porque precisamente la industria de la construcción es internacional y ya estamos viendo empresas chinas, españolas, italianas, que están ingresando a Costa Rica a construir en consorcio bajo estos esquemas de contratos internacionalmente conocidos, donde las cosas se resuelven de esa manera, bajo dispute board. Entonces, distinguir lo exclusivamente técnico, lo exclusivamente jurídico en construcción es sumamente difícil. Yo quería agregar algo. Se trabaja conjuntamente. Yo quería agregar algo, Jorge, y si me permitís. Adelante, adelante, por favor. No quiero abusar mucho del tiempo de ustedes ni de los que nos acompañan. Y es que el Dispute Board es una herramienta más del contrato FIDIC. Y es una herramienta que está al final del contrato, en la cláusula 20 21 ahora, sobre resolución alterna de conflictos. Pero es una herramienta que está interconectada con todo el contrato y está interconectada con toda la filosofía de este contrato. Es decir, maravilloso que pase la ley con los dispute board y ojalá con una buena redacción, etcétera. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entender que en nuestro país hay un modelo contractual que es el modelo contractual FIDIC, que ya lo estamos utilizando desde hace unos años para acá y tenemos que entender y aprender que ese modelo contractual tiene ciertas obligaciones para ambas partes que si, por ejemplo, no las cumplimos, tiene ciertas multas contractuales muy fuertes. Y voy a dar el ejemplo más sencillo. Si yo tengo algo que reclamar, lo tengo que notificar en 28 días. Tengo que decir, voy a reclamar esto. Después lo justifico en 42 días desde que se dio el evento. Pero ¿qué pasa si no lo hago? Pierdo mi derecho. Por decir algo, ¿verdad? Está la figura del ingeniero, que es una figura que no es el fiscalizador, no es el supervisor de la obra. Es una figura totalmente diferente. Entonces, está la distribución de riesgos. ¿Quién tiene el riesgo sobre el emplazamiento? Vieron ustedes que salieron unas, la semana pasada, en la OIS de aquí, de Barrial de Heredia, salieron unas cosas arqueológicas. ¿Quién tiene ese riesgo? Bueno, el contrato lo dice. Entonces, más allá de los dispute boards, tenemos que tener en cuenta que hoy en día, en obra pública en Costa Rica, hay muchísimos contratos FIDIC que ya están ejecutándose o que se van a ejecutar en el futuro cercano. Y tenemos que aprender a ver cómo se manejan esos contratos. Y en ese contrato, el dispute board es una de sus tantas herramientas y no es la única. Y eso sí, no quería dejarlo pasar, ¿verdad? O sea, Alberto, ¿qué opinas al respecto? No, de acuerdo, totalmente, Cristian. Estamos ante algo nuevo que hay que aprender y que puede funcionar bien.
Vamos a ver, lo peor es que las obras de construcción no se hagan con la calidad y el tiempo esperado. Perdemos todos, perdemos los ciudadanos, pierde el país, pierden nuestros hijos y nuestros nietos. Estos modelos de contratos y estos mecanismos o estas herramientas de solución alterna de conflictos, precisamente lo que buscan, o la filosofía y los valores que los inspiran, es precisamente que las obras se hagan en tiempo y en calidad y en el plazo que se está contratando. Es un conjunto, es un conjunto y hay que verlo como conjunto. Que lo queramos poner en la ley, bueno, yo no soy el legislador, está bien, no está mal, creo que está bien para que la administración se sienta segura y contenta de que lo tiene en una ley, pero de ahí a interpretarlo como un órgano administrativo o como un ente que es parte de la administración pública, etcétera, es desnaturalizar totalmente la herramienta. En Facebook, perdón, no, Alberto, perdón, continúe. ¿Pero? Es que lo interrumpí, perdón, pensé que ya había terminado. No, lo que quería decir, o termino nada más diciendo que es una herramienta nueva, pensando en cuando mis hijos eran pequeños, ¿verdad? Una herramienta nueva, o un juguete nuevo que hay que aprender a usar. Cuando se aprende a usar, la experiencia internacional nos demuestra que es sumamente provechosa para toda la industria de la construcción, y me refiero al Estado, me refiero a las empresas constructoras, me refiero a los abogados y a los ingenieros que participan en esa industria. Es algo que solo beneficios realmente está aportando. En Facebook, doña Nicole Hidalgo nos pone que es importante inclusive pensar en contratos de insumos médicos, y ella da los argumentos de por qué estima justamente que cláusulas de esta naturaleza serían importantes en esta materia. A los dos, muchas gracias de parte del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica por haber sacado un rato de esta noche, y sabemos que no es solamente el tiempo de la exposición el que se invierte en estas cosas. Uno entiende que esto requiere conversaciones previas, hacer una investigación, pensar qué se va a decir. Por todo eso, muchas gracias, don Alberto, muchas gracias, don Cristian. Gracias, Jorge, muy amable, y muchísimas gracias, a la orden. Gracias, que pasen buenas noches y cuídense. Espero que estén bien. Buenas noches a todos. Desde ya, nada más les advierto que posiblemente saliendo el proyecto de ley, cuando ya tengamos una versión definitiva de cómo va a quedar ese 119, que ojalá que pues haya oportunidad de mejorarlo un poco, espero tenerlos de nuevo por acá. A la orden. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.